Vamos a conversar ahora con Leonardo Perea, que es presidente de la Unión Cívica Radical y concejal. ¿Por qué la nota? Siempre es bueno saber qué es lo que piensa la gente, la dirigencia política, pero en este caso ellos, ajustados a este tiempo de coronavirus, y esa es la novedad, hicieron una especie de reunión de comité, le abrieron también la participación a afiliados, virtual, a través de una teleconferencia. Bueno, esa era la novedad, y después para conocer qué habían conversado así y qué visión tiene hoy el radicalismo sobre la situación del coronavirus y sobre la actualidad de San Antonio de Arisco. Charla entonces, grabada está por supuesto, con Leonardo Perea. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen sábado a la mañana. El Comité Radical se reunió de manera virtual, ahora que está de moda, que hemos escuchado diversos debates de que la legislatura nacional y las provinciales también funcionan de manera remota, que el Consejo Deliberante aquí sesionó de manera presencial, pero con protocolos de seguridad. Pero el comité decidió reunirse de manera virtual. Contame cómo resultó esta experiencia, quiénes participaron, cómo lo organizaron, y después de eso nos vamos a meter en los temas que tratar. Hola Marcelo, buen día. Bueno, buen día a la audiencia y gracias por la nota, por la invitación. Sí, efectivamente pudimos hacer una reunión de comité con algunos miembros de la mesa, con afiliados, de alguna manera abierta a todo aquel que siempre está atento a lo que hacemos como actividades políticas. Obviamente que en la idea de, con las circunstancias que hay que atender del caso y la excepcionalidad de lo que estamos viviendo, tratando de que la política no esté en cuarentena, o como bien lo marcabas en la pregunta, asimismo el Consejo Deliberante y todo lo que tiene que funcionar en lo resentido en cuanto a la situación de no una disponibilidad y actividad plena, pero sí con la responsabilidad de estar presentes y de intentar estar a la altura de las circunstancias que son complicadas para todos. Así que fundamentalmente fue una idea de, independientemente que veníamos teniendo un contacto bastante fluido entre todos, hoy los grupos de WhatsApp te lo permiten, evitando por supuesto la acumulación de gente. Vos sabés que la política demanda, por lo general, o tenemos la costumbre y el folclore y la gimnasia en el funcionamiento de que reúne muchas personas. Bueno, eso es justamente hoy lo que hay que evitar y lo que está reducido, y nosotros como responsables políticos o funcionarios tenemos que dar el ejemplo en ese sentido. Creímos que era conveniente poder generar en estas plataformas virtuales o aplicaciones virtuales o comunicaciones que te lo permiten, un marco de discusión, de intercambio de ideas, de lo que vemos que está pasando en todos los niveles, a lo que es nacional y provincial, y también, por supuesto, en lo local, en nuestra función de partido político, pero también de respaldo del trabajo de concejales, apoyo también a lo que pueda necesitar para mejorar, para atravesar esta situación el municipio, tratando de enriquecer siempre la cuestión dentro de las posibilidades de hoy, ¿no? Está bueno que fuéramos por partes, Nano. ¿A qué conclusión o en qué términos, digamos, acordaron en el análisis de la situación que estamos viviendo desde mediados de marzo aproximadamente, cuando se fue cada vez endureciendo más el aislamiento social y preventivo por la pandemia de coronavirus? ¿Cómo lo analizaron a nivel nacional y provincial? Y también después a nivel local, ¿cómo lo vieron o cómo ven que estamos atravesando este momento? Bueno, obviamente que después de todo este tiempo recorrido de 45 días casi, o cuando hicimos la reunión 40 días, un poco más, vemos, te diría, en bastante coincidencia con lo que el partido, o Cambiemos en sus distintos niveles, quizás por ahí una impronta diferente en Nación que en provincia, pero bastante
coincidente en lo que analizamos como partido acá, un respaldo, por supuesto, a la visión sanitaria, si se quiere, que está teniendo el país, en cabeza, por supuesto, del presidente, pero obviamente que no son decisiones unipersonales, sino que está asesorado con especialistas en el caso, con mucha cautela y un rol del Estado que tiene que, por supuesto, estar más presente que nunca en la cuestión de amortiguar los golpes de los distintos sectores, empezando, por supuesto, con los más vulnerables, a los más a los que tengan más respaldo, pero también en ese sentido el sector productivo en sus distintos niveles, la parte educativa también en cuanto a cómo se resiente todo lo que hoy, la función que cumplen las escuelas para contención y de enseñanza, por supuesto, de los jóvenes. Bueno, creemos que se ha actuado bien aprovechando el tiempo, ¿no? que por la ubicación geográfica, por la distinta conectividad que tiene a otros países en Europa o incluso en Norteamérica, Argentina, creemos que ese tiempo se ha aprovechado bien desde la línea o la política que baja la nación. Y en el acompañamiento que hace la provincia, con la coordinación también en la ciudad, con la presencia de Rodríguez Larreta, en una mesa de coordinación de los, si se quiere, estados o representaciones de estados más importantes del país, o donde se nuclea la mayor cantidad de la población de nuestro país, vemos eso altamente positivo y en eso te diría que no tuvimos discusión alguna. Vemos que también la oposición cumple bien su rol en fiscalizar, observar, aportar y apoyar en lo que se crea que se va haciendo bien. Y también se da ese juego inverso en lo local. Nosotros en lo local respaldamos y acompañamos las decisiones que va teniendo el Ejecutivo. No son fáciles. Acá hay una tensión permanente en el criterio sanitario con el criterio productivo. Digo tensión en el buen sentido de la palabra, y hay que lograr que convivan de la mejor manera. Por eso también estamos transitando ahora ya una etapa de cuarentena administrada, y eso no quiere decir que se abandona todo el resto del puntapié o la base inicial que tiene esta cuestión, que es seguir teniendo una visión sanitaria, seguir respaldando y haciendo los mayores esfuerzos posibles por cuidar a los más vulnerables, y también tratar que la actividad productiva se resienta lo menos posible. En eso, justo la reunión la hicimos, pero después pudimos tener algunos intercambios antes de que también se lanzara desde el municipio esta estrategia ahora de testeos y medición, o tratar de visibilizar a la máxima expresión o en la mayor posibilidad el virus, y eso también creemos que es fundamental justamente para el otro. Por eso digo que es una buena tensión que deben ir de la mano el control sanitario con la responsabilidad y con la administración de la cuarentena. Obviamente que esto no puede solo estar en cabeza de los dirigentes en distintos niveles. Tenemos una gran responsabilidad que la hemos cumplido, gracias a Dios, y se viene cumpliendo con mucha adhesión por toda la población, en un gran esfuerzo en el aislamiento, y después en las salidas permitidas o en su defecto excepciones que tienen algunos trabajos ya, o en las salidas permitidas, me refiero a las necesidades. Uno ve que la población responde, y responde de buena manera y de manera responsable. En ese sentido es fundamental, porque esto, ya lo han dicho los especialistas de salud, se puede desvirtuar en 24 horas y retroceder 45 días de buenos manejos. Entonces también no podemos dejar en este análisis de hablar solamente de los políticos, sino también del gran sacrificio y esfuerzo que hace la gente y la responsabilidad que está teniendo. Un poco en eso transitó nuestra charla, Marcelo, y fue de alguna manera
tomando volumen, si se quiere, en ideas que por ahí ya estaba empezando a implementar el municipio en la administración de la cuarentena también, en el gran trabajo y en qué más se puede aportar para que lo siga haciendo y lo siga manteniendo la cooperadora, con un contacto directo fundamental para orientar en la mejor utilidad de sus aportes o de la recaudación de la Secretaría de Salud. Así que un poco fueron esos los ejes que tuvimos en la reunión. No, claro que no se sabe todavía cuánto va a durar este aislamiento social, aunque hay medidas de flexibilización, pero es posible que las restricciones a la circulación se extiendan un poco más, o sea que se afloje la cuestión productiva y comercial para poner en marcha la economía tomando recaudos, pero reuniones como las que pueden ser del comité, digamos, o espectáculos deportivos, culturales, etcétera, por ahí tengan que esperar un poco más. Atendiendo esto y viendo la primera experiencia que tuvieron, ¿es posible que vuelvan a implementar este tipo de reuniones virtuales? Sí, por supuesto que, bueno, creo que todas las actividades, me parece que quizás las exceptuadas son las que ya vienen teniendo un trabajo, si se quiere, virtual o tecnológico, pero no después de esto y lo que dure esto y nadie sabe hasta cuándo, por eso es fundamental la paciencia y la adaptación dentro de esa paciencia que ayuda a ir transitando todo esto, son las modificaciones de los hábitos. Nosotros, por supuesto, que seguramente que lo vamos a repetir. También surgió algo que lo habrás visto, o la gente lo habrá visto, como también ahora se accede a, por ahí, una charla de concejales de la segunda sección electoral con un diputado nacional, cosas que antes eran mucho más complejo, porque requería de una agenda a que pudiera venir algún distrito ese dirigente y después todos trasladarse a ese distrito a participar en la reunión. O sea que hoy apretás un botón, cada uno se ubica en una máquina, más o menos con buena señal, y se genera una reunión con cualquiera que esté en cualquier lugar y en cualquier parte. O sea que desde ese punto de vista hay una ventaja. Nosotros justo, yo no sé si vos te acordás, pero 5 días antes de la cuarentena, cuando creo que ya declaramos la emergencia sanitaria en el municipio, o la estábamos por declarar, íbamos a tener en un sábado una reunión seccional del partido, del comité de provincia, en la segunda sección. Y éramos anfitriones, así que eso se quedó suspendido y después terminamos en una reunión virtual con dirigentes y legisladores provinciales, nacionales y amigos de la segunda sección. Así que, por supuesto que yo no sé si la palabra también es ser tan, porque esto va evolucionando mucho, que esto vino para quedarse, ¿no? No. Seguramente que va a haber un después de todo esto, como ya lo hubo históricamente en otras pandemias o en otras pestes, ¿no? Por supuesto que dejará un aprendizaje, hay cosas que va a haber que reconstruir, hay cosas que va a haber que ponerle mucho más el hombro, pero también seguramente nos acostumbremos y ni hablar en este mientras tanto a estas nuevas modalidades, porque tienen que ver con lo que te dije al principio, ¿no? Que no todo esté en cuarentena, en este caso la política, o los aportes que se puedan hacer desde la política, y por otro lado, tener los cuidados del caso. Y así va a pasar con un montón de actividades. Vos ves comerciantes que han estimulado por necesidad mucho más el delivery y seguramente que después lo implementen como una modalidad, y el consumidor quizás también, que por ahí son cosas más habituales en grandes urbes, no por el caso en Areco, el delivery quizás era algo totalmente secundario, aunque por supuesto hace rato ya que tenemos las motos, o por lo general las motos, ¿no? No sé si hay tanto delivery en bicicleta acá, pero teníamos las motos que ya lo hacían, o algún remisero que también hacía alguna, o el comisionista clásico. Bueno, eso se reconvierte, y también un poco se está reconvirtiendo la política, las reuniones,
y tratando de reducir al máximo lo que demande ya después una necesidad física, o mejor dicho, de contacto físico, de presencia, con los distanciamientos, los protocolos y los cuidados del caso, cuando la situación lo amerita. Así que entendemos que vamos a seguir, y justamente porque lo nuestro, como mínimo, ya una reunión, ya como mínima que sea, te juntás 15, 20, a veces mucho más. Imagínate que hoy eso está absolutamente relegado, no es prioritario y lo podemos resolver de esta manera, así que vamos a seguir bregando por esto, y de alguna manera un poco reinventados, como también le toca a la escuela, le toca al comercio, le toca a la empresa, le toca al medio periodístico, más allá del avance de la digitalización, que ya era un hecho. Así que también la política no está exenta, ¿no? No, muchísimas gracias por este contacto, por esta entrevista, y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. No, Marcelo, gracias a vos, y bueno, saludos a toda la audiencia, y es fundamental el contacto y la comunicación en estos tiempos. Si siempre fueron vitales, mucho más ahora, y a disposición como siempre. Y gracias por la invitación. Saludos. Buen fin de semana. Y bueno, a seguir con fuerza, con paciencia y con responsabilidad. Creo que es un momento donde, sobre todo desde la política, pero desde todos los ámbitos, debemos no perder las identidades, ni las ideas, ni las posiciones, pero sí tiene que privar la unión, en pos de salir con la mayor fuerza posible adelante, ¿no? En todo lo que queda atravesar, como te dije al principio de la charla, a nivel sanitario, pero también a nivel económico. Y bueno, y por supuesto que también haciendo hincapié en todos aquellos sectores que, si ya venían complicados, pueden y están mucho más complicados ya hoy en día. Leonardo Perea, presidente de la Unión Cívica Radical y concejal por Juntos por el Cambio.